Hola, soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del norte de África. Veremos lo que ha sido este año pandémico en los países del Magreb, veremos cómo han sido las gestiones sanitarias, la actualidad política, la situación de crisis económica, el Estado de Derecho, la situación de libertades, el clima para los derechos humanos, entre otros temas. Tenemos invitados e invitada en Madrid y en Rabat. Quiero saludar a Nur Amar Lamarty. Ella es investigadora, redactora de investigación especializada en mujeres de países musulmanes y en derecho islámico. Participa en medios de comunicación de España como Atalaya, pero ha creado también una nueva revista para tratar temas relacionados con mujeres en contextos islámicos. Nur, bienvenida. Cuéntanos de tu nuevo proyecto y pues dónde pueden leerte nuestras audiencias. Muchas gracias por la presentación, Clara. Bueno, en primer lugar, agradecerte siempre la presencia aquí. Es un placer compartir este espacio contigo y con los otros participantes. Pues la realidad es que Woman by Woman, que es como se llama la revista digital, nace un poco de la necesidad de recrear la posición, sobre todo de las mujeres en el mundo en general, en los diferentes contextos. No va a abarcar únicamente contextos islámicos, sino que trata un poco de crear lazos entre diferentes contextos y de no, digamos, de no tener un constante debate eurocéntrico en torno al tema del feminismo y en torno al tema de cuál es la posición real de las mujeres, tanto de las mujeres emprendedoras como de las mujeres que están, digamos, empezando a lanzar sus primeros pasos en el mundo para darse a conocer, para presentar cuáles son sus ambiciones. Digamos que no es solo feminista, sino que es un espacio para las mujeres y para también crear lazos entre el sur y el sur global, entre América Latina, entre España, América Latina, pero sobre todo el sur de Europa y el norte de África con América Latina también, y poder un poco inspirarnos en luchas ajenas para la conquista de nuevos derechos, dado que creo que que América Latina en estos momentos para los países árabes es un punto, digamos, medio entre lo que se quiere alcanzar en Occidente, como en Occidente, y lo que se está en vías de alcanzar, ¿no? Como en países como Argentina, Chile, etcétera. Entonces, se trata un poco de un proyecto que intenta unir lazos, unir mujeres y crear un espacio cerrado, un espacio no cerrado, porque obviamente está abierto a todos los hombres, pero sí un espacio en el que muchas mujeres puedan denunciar las injusticias que sufran y no tengan que pasar por un filtro primero, digamos, más occidental para hablar de lo que tienen que vivir, dado que esa es la barrera que encontramos que sufren muchas mujeres a la hora de querer denunciar lo que les ocurre. Dentro de Woman by Woman, la intención también es crear una parte de legal en la que se pueda conocer cuál ha sido el avance a nivel jurídico de los derechos de las mujeres, que no ha sido de la noche a la mañana, y también de crear conciencia, tanto en Occidente como en otros países, de que los derechos no se adquieren de la noche a la mañana, que requieren de un proceso muy largo y de que tenemos que tener al día cuáles son las luchas en ambos lados del Atlántico, pero sobre todo lo que nos queda por hacer en calidad de igualdad de derechos humanos y de que nuevas leyes neoliberales no se apoderen de ese territorio, que se siga respetando la realidad de que las mujeres han sido oprimidas a lo largo de la historia y de que se avance en consonancia con hombres que también te quieran tener un proyecto de futuro en igualdad. Y ese es un poco el tema de la revista que ya estamos lanzando y que ya estamos cooperando con mujeres pues de diferentes países y a diferentes lados del océano, desde Argentina, que hemos tenido ya la colaboración de una abogada que nos ha hablado del proyecto de ley de aborto voluntario en Argentina, hasta Libia, con una compañera que acaba de crear una ONG que aporta microcréditos a mujeres. Entonces, el interés un poco es dar a conocer toda la labor que se está haciendo en función y en beneficio de las mujeres. Muchas gracias. Nur, muchas gracias. Rápidamente, danos por favor la dirección web de tu revista para que los que quieran verla y conocerla puedan acceder a ella. Vale, la dirección web es womanbywomanmagazine.com. Creo Vale, que es fácil.
Muchas gracias, Nuri. Felicitaciones por tu iniciativa, realmente muy interesante y pues por supuesto de todo mi interés en tratar de profundizar ese intercambio y ese conocimiento con África, con los países del Magreb y pues por supuesto con América Latina. Quiero saludar en Rabat al señor Mohamed Bendris Alami. Él ha sido director regional adjunto de UNICEF para la región de Oriente Medio, incluida la República Islámica de Irán y el norte de África. El señor Alami ha trabajado 30 años con UNICEF, ha vivido en 12 países, ha asistido técnicamente a más de 20 países. Actualmente reside en Marruecos, colabora como analista y consultor en temas relacionados con África, con los países árabes, para publicaciones en árabe, francés y español. Señor Alami, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muchas gracias, Clara. Es un placer verte otra vez y ver a los amigos Javier y Nur. Y espero que lo pasamos bien, que compartimos algunas informaciones entre nosotros. Muchas gracias, señora Lamy. Quiero saludar en Madrid a Javier Fernández Arribas, periodista y analista político en diferentes medios de España. Javier es director de Atalaya, Entre Dos Orillas. Bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer, encantado de estar con vosotros. Me he apuntado a la dirección Mujeres contra Mujeres en revista.com. Estaré muy atento. Me gustaría que le cuente rápidamente también a nuestro público acerca de Atalaya, porque creo que esta es un medio muy interesante que nos ofrece información sobre estas regiones del mundo sobre las que en América Latina, digamos, no se conoce mucho o no se conoce suficiente información. Ustedes están trabajando mucho temas de Oriente Medio, de África, de países del Magreb. Cuéntanos un poquito de Atalaya, por favor. Bueno, aquí la novedad es la revista de Nur, que es muy interesante, de Mujeres contra Mujeres. No, Atalayar es una revista que intenta cubrir un hueco que desde hace años hay en la información y en el análisis entre España y Europa, por ende, con países del norte de África, también países del Mediterráneo, Oriente Medio, África y ahora también América Latina, sobre todo en cuanto que en una aldea global como la que estamos conviviendo, y además con el coronavirus ahora lo estamos sufriendo, pues hace falta tener información de todo aquello, de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, en este caso de regiones más o menos localizadas, porque todo eso nos afecta, con lo cual, bueno, nosotros pues a través de la revista, a través de las páginas web, el newsletter, las redes sociales, un programa de radio, pues intentamos llevar a la audiencia pues todo aquello que está ocurriendo para eliminar clichés, eliminar estereotipos y sobre todo promover, construir puentes de entendimiento para mejorar la convivencia, para mejorar los negocios, para mejorar, bueno, en definitiva, lo que tiene que ser una relación fundamental en un momento convulso donde hay demasiadas tensiones y donde de lo que se trata es, insisto, de recuperar nuestras vidas, que nos las está secuestrando el virus, pero también de poder compartirlas, de poder mejorarlas, de poder colaborar, de poder cooperar con todos aquellos que están a nuestro alrededor y, bueno, y contarlo y utilizar la información y la comunicación para que la gente sepa lo que ocurre y tenga una mejor opinión y una mejor versión de todo lo que está pasando, ¿no? Javier, muchas gracias. Quiero ir a Rabat con el señor Alami para que empecemos con nuestro primer bloque y pues hablemos de casa, de lo que ha sido este 2020 pandémico en Marruecos. ¿Cómo has visto la gestión de la crisis sanitaria, señor Alami, la actualidad política del país, la crisis económica y los que serán los principales desafíos para 2021? Bueno, muchas gracias y deseo mucha suerte a nuestros amigos, a Nor y Javier. Yo creo que son dos asuntos muy importantes, sobre todo el de mujer-mujer. Es un asunto que algún tiempo en los años 90 tomó una cierta importancia, pero ahora se escucha menos, sobre todo en esta región que está muy afectada desde hace ya 10 años de guerras por aquí y por ahí. Y entonces se habla muy poco del asunto de la mujer y yo creo que es el momento de arrancar de una manera muy fuerte y muy sensible y levantar el polvo que está muy encima de este dossier.
Hablando de esto, yo también quería, porque lo que estás diciendo es simple economía política, pero yo creo que el COVID-19 no es solamente la economía que ha sido afectada, sino el resto de los elementos que constituyen la vida humana en términos de sentimientos, cultura, relaciones sociales, emociones, nuestra espiritualidad, la cohesión social, las reglas y los compromisos políticos, la confianza recíproca entre la gente, el humanismo que tiene que estar sobreguardado, los avances científicos también, que ahora pues conocen una situación muy frágil y muy dudosa, y desde luego la evidencia de los datos, porque cada uno habla de lo que le da la gana, de lo que orienta según sus motivaciones políticas, incluso comerciales, porque en fin, en este tema pues, se habla muchísimo, no solamente aquí en Marruecos, sino en todas partes, que se sobreestima el número de fallecidos, también se bajoestima la importancia del COVID, que es un asunto que no es solamente economía pura ni política pura, sino que hay otros temas que tienen relación con economía y con política, por supuesto. Y yo creo que todo esto pues, está sometido a grandes interrogaciones, desconfianzas, sospechas, incertidumbres, miedos y pesimismo frente al futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? Yo creo que estamos en un cruce bastante interesante, tanto a nivel político que económico, que geopolítico, etcétera. Y hay muchas cosas que se organizan, no sabemos tanto en qué sentido, porque hay muchas incógnitas que no conocemos, hay muchas cosas que van a aparecer, otras que van a desaparecer. O sea, en general es una fuerte borrasca que afecta a varias referencias de nuestra vida que se van a modificar, son otros jalones que van a aparecer para guiar y orientar nuestra dirección. Hablando de esto, vuelvo al tema de Marruecos, como has empezado, porque tenemos 5 países. Yo no sabía por qué orden vas a empezar. Bueno, Marruecos el año 2020 conoció ciertos eventos políticos importantes para el país, sobre todo aquellos relacionados con el asunto del Sahara, que constituye el fondo de la diplomacia y de la política marroquí. En este sentido, podemos hablar de que Marruecos aportó asistencia a 15 países africanos, con el transporte incluido, material, organización, programas como combatir a la pandemia, etcétera. Yo creo que no vamos a entrar en los detalles de esto es muy importante. Y también a nivel interno, el gobierno, bajo el liderazgo de RAI, pues tomó medidas muy importantes para prevenir los efectos negativos de la pandemia, en particular los aspectos relacionados con la sobrevida de la población antes de dedicarse a la economía. Pero también con el tiempo avanza, la economía también tuvo muchos efectos negativos sobre la vida de la gente, sobre la producción nacional, sobre el transporte, sobre la comunicación con el mundo exterior, y por esto también se han tomado un cierto número de medidas, por ejemplo, la creación de un fondo especial para el COVID-19, que está alimentado por las contribuciones privadas y de los sectores para públicos en general, y este fondo sirve para aportar apoyo a la gente sin empleo, a las familias pobres, a las pequeñas y medianas empresas que están amenazadas de quiebra, y a la existencia de todos los sectores que han tenido que parar sus actividades económicas, como en todas partes del mundo. No creo que es una cosa muy especial para Marruecos, pero el sector más afectado, que representa el 40% de la economía nacional, es el sector informal. O sea, la gente que no obedece a ninguna regla económica, no tiene una contabilidad, no se sabe cómo consiguen salir para adelante. También hubo medidas administrativas que fueron necesarias, porque con el confinamiento ya se aconsejaba a la gente de no acercarse, de romper el contacto social. Generalmente, entonces, había que aportar algunas clarificaciones, algunas medidas
administrativas, procedimentales, fiscales, jurídicas, teletrabajo, que es una cosa también, es un descubrimiento que se hizo en la sociedad marroquí, que la gente trabaje a partir de casa. Yo tengo 2 hijos conmigo en casa ahora que están trabajando. Uno tenía que estar en Montreal, Canadá, y el otro está aquí, pero está con nosotros trabajando. Esto también es un aporte muy importante del COVID-16. El país vive una pesada recesión económica con una subida del desempleo que ha pasado al 12,7%, lo que es muy importante, afectando más a la población en el medio urbano. Alrededor de unos 46% de la población urbana está afectada con el paro, sobre todo los jóvenes del intervalo entre 15 y 24 años. Hay una fuerte recesión que ha causado la destrucción de empleos, que eso toca de los 580.000 empleos que han sido destruidos, lo que es también una catástrofe para la economía nacional. Y hubo también la explosión de deuda pública, pasando el 65% del PIB al 66% del PIB, lo que ejerce una presión sobre los presupuestos del Estado. Y durante la segunda ola de pandemia, pues había desencadenado prácticamente a partir del mes de agosto, porque fue también con la celebración de la fiesta del sacrificio, o lo que se conoce aquí la fiesta del borrego. Hubo mucha mixación entre las familias, las visitas familiares, y eso también contribuyó a una alta importante del número de casos. Entonces, para resumir, Marruecos está muy consciente de la situación. Inmediatamente pues tomó medidas para empezar una campaña de vacunación a partir del mes de diciembre. Yo creo que debe de ser dentro de un par de semanas, y tomó medidas para comprar algo como 10 millones de vacunas, primero de China, de la Sinopharm, y después hizo un pedido de 20 millones de la compañía AstraZeneca, que van a también llegar más tarde. El gobierno también organizó una estrategia nacional de vacunación, y que empezará en diciembre y se acabará en abril. Y está previsto vacunar a 24 millones de marroquíes, sobre todo los que tienen edad superior a 18 años, y para alcanzar una tasa de vacunación del 80% al final del mes de abril 2021. Esto es en general lo que puedo decir. También un asunto político muy importante, bueno, del que estaba hablando Javier, es la cosa del Sahara en general. Primero hay que decir que ahora... Sí, me das ahora al final volvemos sobre este tema y así podemos avanzar ahora. Lo que podría decir. Hay muchas cosas que decir, pero ya me has dicho. Muchas gracias. Muy ilustrativa la información que nos aporta, señora Lamy. Quiero ir a Madrid con Javier para que nos comente cuáles han sido sus impresiones de la gestión de la crisis sanitaria, pero de los aspectos de la política y la economía marroquí en este año. Yo no sé, Javier, sí, porque viendo a la distancia y en una perspectiva comparada, como es usualmente lo que hacemos quienes vemos diferentes realidades, las gestiones de la pandemia en varios países de América Latina han sido tan desastrosas que yo veía en el curso de este año las medidas de Marruecos, y pues realmente creo que ha hecho una bastante gestión destacable. ¿Cómo lo ves tú? Si tú piensas que la gestión en algunos países de América Latina ha sido mala, entonces la de España ha sido catastrófica. O sea que, pero yendo a Marruecos, efectivamente, se tomaron medidas tan pronto como se supo que existía el riesgo que existía. Hubo otros países que no, como España. Se cerraron las fronteras. Es verdad que el gobierno marroquí y todo el ámbito de poder liderado por el rey Mohamed VI ha tenido que lidiar con una situación complicada, pero
yo creo que han aplicado algo fundamental como es la previsión. El sistema sanitario de Marruecos está bastante desarrollado, pero quizá no lo suficiente como para poder atender una gran pandemia como la que, por ejemplo, hemos sufrido en España. En España estábamos muy orgullosos de nuestro sistema nacional de salud y hay que estarlo, pero en una pandemia de este tipo, si no tomas las medidas adecuadas en el momento oportuno, te desborda, te colapsa y entonces se producen situaciones tan delicadas como que en España pues ya hemos perdido la cuenta, porque esa es otra cuestión. Yo entiendo que en Marruecos sí saben cuántas personas han muerto durante la pandemia. En España están los números oficiales que dan una cifra y hay otros, o sea, entre 40, 50, 60.000, 70.000 personas. En Marruecos lo que sí está claro es que una expansión dura de la pandemia, están sufriendo y están intentando controlarla, pero de unas dimensiones mayores traería unas consecuencias bastante desagradables y sobre todo de una repercusión, de unos daños impredecibles, con lo cual la acción que ha hecho el gobierno cerrando las fronteras, que de alguna manera incomodando a gente, porque durante bastantes días hubo muchos marroquíes que no pudieron volver a sus casas, que estaban fuera de su país, estaban en España o estaban en otro país y no podían volver, o sin dejar salir tampoco. O sea que en ese sentido yo creo que el gobierno marroquí tenía muy claro lo que tenía que hacer, lo hizo y bueno, y como todos los países está navegando en estas procelosas aguas del coronavirus, que son impredecibles, que tenemos una primera, una segunda y hay quien habla ya de una tercera ola, con lo cual lo que tenemos es que, bueno, esperar que la vacuna llegue cuanto antes y que también llegue, porque Marruecos también ha hecho una compra de vacunas importante para poder alcanzar a grandes sectores de la población. Una vacuna que, bueno, según todos debería ser universal y que tuviera unos precios asequibles, porque sería absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista que en el mundo hubiera personas que tuvieran acceso a la vacuna por su mayor capacidad adquisitiva y hubiera otras que no. O sea, en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo y que ahí hay que exigir tanto a los laboratorios como a la Organización Mundial de la Salud o a todas las instituciones, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que trabaje para que esa vacuna llegue a Marruecos como llega a Túnez, Argelia, Mauritania, España, Alemania, a cualquier lugar del mundo. Con lo cual, bueno, yo estuve hace un mes en Tánger, Tetuán y Rabat y además de disfrutar del tren de alta velocidad entre Tánger y Rabat y luego Rabat y Tánger, cosa que es una maravilla, por cierto, con las medidas de seguridad que había que tener, con las mascarillas, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, pues lo que me encontré fue una ciudadanía concienciada, intentando recuperar su vida normal y corriente, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la Medina de Tetuán, pues el mercado estaba abierto y la gente llevaba mascarilla y tenía precaución, y me encontré con un Marruecos deseando recuperar el turismo, porque eso es una fuente de ingresos fundamental. Cuando yo iba por la Medina, en Rabat, en Tánger o en Tetuán, bienvenido, bienvenido, como si me estuvieran viendo como si llegara un ángel, ¿no? Yo, ojalá, inshallah, yo pudiera remediar todos vuestros problemas, pero es que en España estamos igual, o sea que si el turismo no llega a Marruecos, pues tendrán un problema, con lo cual creo que ahí hay que aguantar todo lo que se pueda y controlar todo lo que se pueda el coronavirus, esperar a que la vacuna haga su efecto y ya a partir de ahí colaborar entre todos para recuperar nuestras vidas, españoles, marroquíes, magrebíes, latinoamericanos, todos en general. Muchas gracias, Javier. Pues efectivamente esto, como lo comentaba el señor Alami al comienzo, nos ha cambiado radicalmente nuestros hábitos de vida en todos los lugares del mundo, en África, en América Latina, por supuesto Europa, que es son sociedades que están muy acostumbradas a la calle. Esto
ha golpeado mucho los hábitos y la cotidianidad de nuestras sociedades. Ojalá, bueno, podamos ver y avanzar pronto en el tema de la vacunación y de la recuperación económica en sectores tan fundamentales para Marruecos y España como son el turismo. Quiero ir con Nur para que nos hable un poquito de la actualidad de, bueno, Estado de Derecho, situación de las mujeres, libertades, clima para los derechos humanos en Marruecos. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante enfatizar en el hecho de, como han comentado previamente, que nadie sabe bien cómo gestionar el transcurso de todo lo que está ocurriendo, básicamente porque estamos ante un hecho completamente controvertido, nuevo y que jamás antes habíamos, digamos, presenciado de la misma forma, ¿no? Yo creo que en Marruecos, en este caso, lo que sí que hay que tener en cuenta es la gran diferencia que hay entre las zonas rurales, las zonas urbanas y cómo esa codependencia que existe entre las diferentes zonas ha marcado, digamos, considerablemente a la sociedad. En primer lugar, porque se trata de muchas zonas rurales, de muchos pueblos que dependen directamente de las grandes ciudades o de personas que digamos que han hecho un éxodo desde las zonas rurales a las zonas urbanas para conseguir mejorar sus condiciones de vida y que, digamos, tenían trabajos al día, eran trabajos que les permitían tener una vida medianamente digna, pero por supuesto son trabajos que se han visto completamente afectados por el tema de la pandemia y que son personas que han visto completamente empeoradas sus condiciones de vida y su futuro, tanto el suyo como el de sus propios hijos. Debemos tener en cuenta que se tratan de diferencias sociales y económicas muy grandes las que tenemos que enfrentar en un país como Marruecos cuando tenemos que hacer un análisis de cuáles son los efectos sociales de la pandemia y de este último año. Tenemos que tener en cuenta que la reacción en Marruecos ha sido pronta, ha sido severa, ha afectado a muchas personas, pero ha sido necesaria para poder parar a tiempo lo que iba a ser una avalancha completa de contagios, sobre todo con lo que ya nos contó que pasó el señor Mohamed con respecto al tema de la festividad del Eid el-Kebir, que hizo que confluyese muchísima gente y que posteriormente fue un problema que se supo atajar en el mes de Ramadán, que se supo, digamos, contener y se dieron las suficientes indicaciones para que la gente pues, se comportase de la forma más cívica y digamos, fraternal y generosa posible con respecto a los demás. Y yo creo que eso sí que ha ocurrido, más que nada porque creo que las consecuencias que se están sufriendo a raíz de todo esto hacen que la población solo necesite que esto pague de una vez y que todos puedan recuperar su vida. Por ello, yo creo que tenemos que centrarnos no en las grandes urbes, en las que sí que hay un protocolos para seguir, en las que, aparte digamos, de los trabajos que se han perdido, en el fondo, al final del día, sí que hay una esperanza de recuperación porque se depende, pues eso, aunque se dependa del turismo y de grandes empresas, sí que hay posibilidades de mejora, pero sin embargo yo creo que lo que más ha podido influir a nivel social, a nivel de mujeres, niñas, niños, padres de familia que mantenían sus familias dependiendo de las grandes urbes, es esa desconexión que en un momento determinado se generó entre los pueblos y las grandes ciudades, porque hay muchos pueblos que dependen de esas grandes ciudades y hay muchas condiciones sociales que se dan en esos pueblos que dependen del funcionamiento de las grandes ciudades. Con eso quiero decir que con el hecho de que muchísimas personas quedasen atrapadas dentro de los pueblos, de que muchísimas personas no pudiesen trabajar fuera de los pueblos para poder mantener a sus familias en los pueblos, conocemos también la cantidad de niñas y de mujeres que trabajaban fuera en hogares ajenos, que fueron despedidas por el miedo que ocasionó en un primer momento el tema del coronavirus y tuvieron que volver a sus casas, con todo lo que eso en determinadas zonas rurales implica, lo que es, digamos, una consecuencia bastante fuerte, dado que son mujeres que vieron interrumpida su independencia completamente y tuvieron que volver al lugar de origen y al sufrimiento de origen también en muchísimos casos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también el acceso a medicamentos, el acceso a
a los grandes hospitales. Eso es una cosa súper fundamental que tenemos que tener en cuenta, que en Marruecos no funciona de la misma forma que en otros países, dado que en las zonas rurales muchísimas de ellas carecen de los medios necesarios para poder tener pues salas de partos y un sinfín de medios, digamos, hospitalarios que solo existen en las grandes ciudades y que nunca han supuesto un gran problema, digamos, porque las personas de dichas aldeas o de dichos pueblos se desplazaban a las grandes ciudades, cosa que en la pandemia dejó de ocurrir. Por lo tanto, se han conocido mayores muertes en el parto en las zonas rurales, porque eran mujeres que no podían dar a luz en hospitales en las grandes urbes. También conocemos la falta de acceso a los anticonceptivos que han tenido muchísimas mujeres, dado que pues a lo mejor había una remesa para todas las mujeres de un pueblo al mes de una farmacéutica que se encargaba, de una farmacia que se encargaba de repartirlo y no lo ha hecho. Por lo tanto, el acceso a los métodos anticonceptivos ha sido muy difícil, lo que en cierto modo restringe la autonomía reproductiva de las mujeres y vulnera sus derechos directamente. Los abortos también han tenido problemas bastante considerables. Se han practicado más abortos clandestinos, sin embargo, ha habido más muertes en esos abortos clandestinos, dado que después de las condiciones que se sufren tras esos abortos clandestinos no se ha podido remitir a la paciente a un hospital y, por lo tanto, atajar el problema de la muerte a tiempo, lo que ha dado lugar a dramas bastante duros y sobre todo, digamos, toda la situación social que engloba la independencia de las personas más vulnerables para poder salir de una situación. En este caso hablamos de mujeres que tampoco han podido salir de los hogares en los que sufrían violencia de género, niñas que sufrían violencia, niños que sufrían violencia doméstica, desplazarse y salir de ese sitio para poder realmente acabar, ¿no?, con el problema. Hemos visto que han aumentado las tasas de violencia de género, hemos visto que muchos hombres han vuelto a sus hogares conyugales en los que ya no vivían, simplemente porque no tenían a dónde ir. Hemos visto que han aumentado las órdenes de alejamiento, hemos visto mayor efectividad de la ley de violencia contra las mujeres, que fue aprobada en el año 2018 y que, pese a tener muchísimas lagunas, digamos que ha valido un poco de camino para que muchas mujeres pudiesen salir de situaciones muy duras y que pudiesen ser recibidas por asociaciones para que se las pudiese ayudar. Pero también sabemos que sigue habiendo grandes carencias y que en esas carencias se debe tener muchísimo en cuenta el contexto en el que están muchísimas mujeres y la diferencia tan grande que implican las zonas rurales de las zonas urbanas en Marruecos, lo que al final cambia no solo la vida de las mujeres, sino las posibilidades que tienen. Cuando hablamos de mujeres, porque hablamos digamos, de la opresión que reciben las mujeres socialmente y a nivel de sistema, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos padres que se han quedado sin poder llevar, digamos, sin poder darle de cenar a sus hijos, hay muchos niños que están en la calle, hay muchos abusos sexuales, de pederastia y de pedofilia que se han dado en las calles porque los niños estaban completamente desprotegidos, porque la pobreza ha aumentado y porque al final, pese a querer atajar toda la situación, tanto por parte del gobierno como por parte del rey Mohamed VI, no se puede llegar a los confines de todos los problemas, ¿no? Entonces, digamos que a veces las ayudas tampoco eran suficientes para poder sustituir el trabajo de una mujer, de un padre de familia y una madre de familia, que ambos trabajaban y ambos perdieron el empleo, y porque a menudo las familias marroquíes suelen ser familias numerosas en los que no solo se mantiene a los hijos, sino que también se mantiene, digamos, a los padres, a los hermanos y además familiares. Entonces, eso ha influido bastante negativamente a nivel social, pero también tenemos esperanza en que a nivel, digamos, legal se puedan crear protocolos para poder proteger a las mujeres y que se sigan los protocolos ya previamente existentes por parte de organizaciones como Naciones Unidas para saber cómo obrar en estos casos y que sobre todo se tenga el prisma puesto entre las diferencias tanto sociales como económicas que supone vivir en una zona urbana o una zona rural. Muchas gracias, Nur, y quiero ir con Javier para que hablemos un poquito de Argelia. Recordemos que Argelia tuvo un 2019 bastante convulso, muchas manifestaciones en la calle de gente protestando por un cambio de régimen. Finalmente el presidente fue depuesto tras 20 años de ejercicio en el poder, pero en la práctica pues el régimen sigue siendo como un régimen de partido único. Argelia no ha conocido otros partidos de
que gobiernen, y pues el virus de alguna manera diría uno, le ayudó al gobierno a tener la gente encerrada porque tenía una ola de manifestaciones que venían bastante fuerte. Javier, ¿cómo viste este 2020 en Argelia? Muy interesante porque de una manera pacífica, y además eso se consiguió mantener, el llamado Jirat, el movimiento popular de protesta contra el régimen establecido, pues se estuvo manifestando con miles y miles de personas en las calles durante muchas y muchas semanas, y eso presionó para que, bueno, y consiguió que Abdelaziz Bouteflika, que era el presidente que llevaba gobernando el país 20 y tantos años, no se presentara a un nuevo mandato, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cambiaron muchas cosas porque se produjo podemos decir, una renovación política que llevó incluso a la cárcel al hermano de Bouteflika, a varios empresarios que se habían beneficiado del régimen, acusados de corrupción, etcétera. O sea, y unas cuantas personalidades de Argelia han dado con sus huesos en la cárcel porque empezaba una nueva etapa. Esa etapa en la que algunos no confiaban porque decían, no, el régimen va a cambiar algo para no cambiar nada, que es lo que se suele hacer. Bueno, veremos. De momento, lo que ha sido la influencia de la COVID-19 ha sido muy negativa para la economía argelina, y eso que la economía argelina, bueno, pues tiene recursos naturales bastante ricos, que en el gas y el petróleo, pero como el mundo estaba parado, nadie demandaba petróleo, nadie demandaba gas porque no se consumían, bueno, pues la economía argelina también ha sufrido bastante, y además porque Argelia tiene un estado muy centralizado a la hora de organizar la sociedad, a la hora de organizar la economía. La gran empresa energética Sonatrach es quien en torno a ella se construyen muchas de las expectativas y de los planes. Y entonces, bueno, hay empresas de otros países que han estado intentando contribuir al desarrollo de las infraestructuras, del sector agroalimentario, del sector pesquero, incluso del sector turístico, aunque ahí la seguridad en Argelia es complicada. Tenemos que recordar que hubo un enfrentamiento civil, una guerra civil. Hay quien dice que con los islamistas, hay quien dice que había distintas facciones en lucha por el poder dentro de los sectores de poder de Argelia. Bueno, en definitiva, Argelia lo que sí ha tenido es que ya se vacunó de los islamistas en años anteriores, en una guerra, como digo, pero que costó 300 y pico mil vidas, ¿no? Y ahora, en este año 2020, ha bueno, sorteado o ha sufrido o ha llevado remando poco a poco el sufrimiento del coronavirus y todo lo que eso ha afectado en todos los sectores de la sociedad, bueno, incluido el presidente que salió de las elecciones, el señor Tebboune, que bueno, ha anunciado su regreso a Argelia desde Alemania, donde estaba siendo tratado del COVID. Pero lo más importante es que el día 1 de noviembre, con una participación escasa, pero bueno, suficiente para poder aprobar la Constitución, una nueva Constitución que creo que va a marcar unas pautas bastante diferentes en lo que es la vida política, económica, social y también de vecindad con Marruecos, con los países del Magreb, aunque entiendo que de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, esperemos que el presidente Tebboune pueda volver cuanto antes a Argelia para rubricar la Constitución, que fue aprobada en referéndum el día 1 de noviembre, porque da pasos bastante interesantes, incluso dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, que junto con el Frente de Liberación Nacional, que han estado en ese maridaje desde que Argelia consiguió la independencia de Francia en la guerra del 53, si no recuerdo mal, y que consiguió también a partir de los años 60 tener su propia
camino político y camino independiente, pues ahora mismo ha dejado de tener tantísima influencia como tenía antes de la Unión Soviética. Ahora Rusia sigue influyendo y eso es una cuestión todavía importante, pero yo soy de los que quiere ser optimista porque la voluntad de buena parte de la sociedad argelina en esas manifestaciones Hirat ha demostrado que quieren un cambio, necesitan un cambio y además debemos estar con ese cambio que permita un mayor progreso y una mayor estabilidad, porque hay que recordarlo. Lo primero que yo quiero decir a todos nuestros amigos en América Latina y del resto del mundo que nos ven es que la estabilidad de Marruecos o la estabilidad de Argelia, o ya hablaremos de Túnez, por no decir de Libia, es la estabilidad no solo de Europa, sino del mundo en general. O sea, que en ese sentido Oriente Medio también es una región convulsa que nos afecta mucho, pero el norte de África tiene un interés muy importante porque en el patio de atrás está el Sahel, donde grupos terroristas están actuando, están intentando hacerse con estados fallidos, o actuando en Mali, en Chad, en Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y eso es un factor de desestabilización muy importante y muy peligroso, insisto, para esos países del norte de África y por ende para Europa y por ende para el resto del mundo, ¿no? Así es, Javier, muchas gracias. Quiero preguntarle al señor Alami, pues, ¿cómo vio este 2020 en el país vecino, en Argelia? Señor Alami. Bueno, yo creo que confirma lo que ha dicho Javier, en el sentido de que la población argelina está cada día más desconectada del sistema político que gobierna el país, casi 60 años ya, y que está controlado por la pareja, el Frente Nacional de Liberación y los militares. O sea, que esto no ha cambiado y la gente ya se está muy cansada de este régimen porque ven que todas las riquezas del país no han podido conseguir ningún progreso porque viven problemas diarios económicos. Muchas veces hay una falta de alimentos en el mercado, los precios muy altos, sobre todo con el bajón del precio del barril del crudo. Entonces el movimiento del Hirak ocupó las calles casi más de un año ya y fue interrumpido por la COVID-19. COVID-19 que también causó la caída de Bouteflika, causó también la desaparición del actual presidente Tebboune, que sigue convaleciente casi más de 34 días, creo, y eso está poniendo algunos problemas referente a la Constitución, que un país prácticamente hace casi 6 años que está sin presidente. El primero estaba enfermo, que no podía comunicar, no podía ser visto por la población, y ahora el siguiente está enfermo. Y también otro punto muy importante, la nueva Constitución que fue votada por 18%. Pues imagínense una Constitución que no interesa que al 18% de la población. Esta es una gran interrogación que nos tenemos que poner. Eso hay que decir que la Constitución que se ha preparado no responde perfectamente a las expectativas del Hirak, que se han manifestado de todo tipo, sea mujeres, jóvenes, jubilados, todo el mundo, todas las capas sociales estaban presentes en este Hirak, que es una cosa también que Argelia no tenía la costumbre de ver esas manifestaciones callejeras y con esa fuerza, con ese ritmo, con esa organización. Este es un mensaje bastante fuerte que debemos tomar para el caso de Argelia. Esto conduce que Argelia actualmente vive aislada, políticamente aislada, y hay una falta de perspectivas frente a la situación política y económica que vive el país, marcada por las consecuencias de la COVID-19, pero también con el bajón que dio el precio del petróleo, que no es de la fecha, sino que ya es de 2014 que empezó aquí el gobierno. Pues parece que no ha podido
hacer un plano conveniente para que la situación se pueda mejorar. Esto también es muy preocupante. Y hay que recordar también que los ingresos del petróleo representan algo como el 60% del presupuesto del Estado. O sea que es una cosa muy importante y el gobierno tiene que pensar en la diversificación de sus recursos financieros para hacer frente a ese tipo de disturbios económicos que están sometidos a digamos, a la economía mundial. Y también es muy importante, y esa es una alternativa, porque si hacemos una comparación entre lo que adoptó Marruecos desde los años 60 como política económica, que fue la reforma agrícola, la agricultura, la pesca, o sea, el sector productivo, y el régimen argelino optó por la industria, una industria tipo llave a mano, o sea que se compraban las fábricas, se ponían, pero no hay muchas que aún siguen vivas hasta ahora y poquísimas han podido producir algo. Y también la renta del petróleo, pues no acostumbra a la gente a trabajar como este es de los sentimientos del petróleo, que ya dijimos la otra vez cuando hablo de Libia, que el petróleo no es una gracia, sino que es una desgracia para los países que lo tienen. Y aquí vemos ahora las consecuencias en el caso argelino. Y entre los efectos negativos de la COVID también se añade el peso del gasto del Estado, que el Estado ya no tiene plata para asistir a las colectividades territoriales y por supuesto se han suprimido toda la existencia que se tenía que poner a la disposición de 1.400 comunas que no se les va a dar y también hay un déficit del presupuesto interno del 20% del PIB, lo que es una cosa tremenda porque Argelia ahora tiene que buscar plata digamos, para cubrir ese déficit interno del 20% del PIB, que es mucha cosa. Y está previsto que, según la FMI, el Fondo Monetario Internacional, que el costo del petróleo no va a moverse hasta 2023. O sea que hace falta mucho camino que correr para conseguir un equilibrio del presupuesto. Y tampoco el coste del barril va a aumentar muchísimo. Si ahora está alrededor de los 40, pues no se espera que llegue hasta el 100 y 109 como llegó hace algunos años. Esto, o sea, el gobierno argelino tiene que pensar en cómo resolver el problema. Lo que se refiere al COVID, pues también hay muchas dudas sobre la sinceridad del gobierno avanzando cifras sobre el COVID-19, porque hay muchas declaraciones falsas. No lo digo porque soy del país vecino, eso es lo que dicen los médicos, los profesores argelinos, que dicen que hoy hubo, por ejemplo, 10.000 a 15.000 casos en Argelia y el gobierno declara 140, 150. El gobierno declara 100 muertos en Argel, la capital, y un profesor del centro hospitalario universitario estaba hablando de 20, o sea que hay un problema ahí. Y también esta pregunta se la ponen la OMS, porque ahora Marruecos es el segundo país con el número de casos en África, después de África del Sur. Marruecos estaba hace algunos días entre 365.000, cuando África del Sur tenía 778.000 casos. Cuando vas a Argelia, pues estamos hablando de 250.000 casos. Se ve el nombre de los test que hizo Argelia, pues estamos hablando de 125.000 test, cuando Marruecos en la misma época hizo 3,5 millones de test para una población que es más o menos equilibrada. O sea, estamos hablando de 44 millones respecto a los dos países, que no hay mucha diferencia. Hay otro problema también de que
los desafíos que esperan Argelia son enormes, son desafíos económicos, desafíos políticos, sociales, culturales, diplomáticos, regionales. El régimen argelino actual debe cambiar la secuencia y ponerse al ritmo de la historia, porque muchas veces como si está fuera de la historia, porque piensa todavía estamos en la Guerra Fría, el bloque comunista, los rusos, los no rusos, las cosas ya han cambiado demasiado y yo creo que el régimen actual está en una incapacidad de integrar a estas nuevas dimensiones en su manera de ver y en su manera de pensar. Y es muy importante también crear una identidad y entenderse con su entorno regional y en una atmósfera de paz y de igualdad, porque Argelia y Marruecos, Túnez y Libia, todos podemos, el Magreb, todos ser muy fuertes y Europa necesita un interlocutor bastante fuerte. El papel que tenemos esta región a jugar en el mundo, como dijo Javier hace un rato, en el mundo, para Europa, para África, para América Latina también, es muy importante que este bloque esté bastante fuerte para proteger a África y proteger a su norte, que es Europa también. Entonces es muy importante que haya un cambio en la filosofía política de este país vecino. Y con esto termino. Señora Lamy, muchas gracias por tus observaciones sobre Argelia. Quiero ir con Nur para que nos comente un poco cómo ve ella ese panorama del Estado de Derecho, de libertades, la situación de las mujeres en Argelia, que entiendo que tú eres también argelina, ¿no? Marroquí argelina, ¿puede ser? Tienes el micrófono en Sí, silencio. tengo raíces argelinas. De hecho, mi padre nació en la ciudad de Orán y mis abuelos primero se conocieron en Orán, en Argelia, antes de emigrar a Francia. Bien, yo creo que el tema de Argelia es un tema muy delicado, sobre todo en lo que concierne un poco la vista que tenemos que tener sobre qué implica un poco, qué ha implicado el Hirak a nivel de cuestiones sociales y a nivel de digamos, de logros en temas sociales. Creo que se ha hecho un poco la vista gorda a las causas sociales más importantes que se estaban reclamando en el Hirak a menudo, que estaban relacionadas, por supuesto, con los derechos de las mujeres, con la igualdad, con la no precariedad de las mujeres, con el fin de la brecha salarial, con el fin de la, digamos, de la represión contra las personas LGTB. Pero toda esta atmósfera y todos estos, digamos, problemas que se comparten con Marruecos a menudo, yo creo que en Argelia hay como un carácter muy receloso de hacer comparaciones con países, con el resto de países del Magreb, ¿no? Especialmente con Marruecos. O sea, Marruecos y Argelia comparten la idiosincrasia clara de las zonas rurales y las zonas urbanas muy desiguales social y económica y estructuralmente, ¿no? A nivel de falta de infraestructuras, a nivel de falta de desarrollo de las zonas rurales y la realidad también del éxodo rural que ocurre de las zonas rurales a las zonas urbanas, porque, por supuesto, digamos, las zonas rurales están infradesarrolladas y hay una inmigración masiva a las grandes ciudades. También creo que es muy importante tener en cuenta que se están haciendo muchas reclamaciones sociales estos últimos años en Argelia, pero también se está haciendo mucha alusión al tema de la radicalización islamista que está dándose dentro del propio país. Ya mencionó previamente Javier el tema de la guerra civil, que mi gusto sí que fue una guerra sí que fue una guerra, digamos, en la que islamistas se alzaron contra, digamos, cualquier modo de modernidad cualquier atisbo de modernidad que podía darse en el país. Pero yo creo que es muy importante recrear un poco lo que está pasando con la comunidad argelina también fuera de Argelia, que ha vuelto a Argelia y que está, digamos, propagando ideales un tanto, digamos, fuera de la línea de lo que se espera del Islam moderado que normalmente impera tanto en Marruecos como en Argelia. Digamos que sí que estamos viendo claras radicalizaciones tanto a la vertiente islamista como a la vertiente más salafista y sí que estamos viendo que dentro del propio país esa emigración de vuelta está haciendo mucha mella y está pasando factura a nivel de ideales, a nivel de rechazo a todo lo occidental, a todo lo moderno.
sobre todo por la huella tan grande que supuso la colonización en Argelia. O sea, me gustaría recalcar que en Marruecos también hemos sido colonizados, pero que no tenemos el carácter de haber sido colonizados, que sí que sigue perviviendo en Argelia, dada la brutalidad también de lo que fue en su momento la colonización. Lo que sí que vemos también es que a nivel de cooperación social y a nivel de cooperación con asociaciones, a nivel de activismo social, a nivel de lo que supuso el GEGAC, ha habido muy poco contacto con países con los que se comparten muchísimas condiciones, como Marruecos. Creo que es muy importante reafirmar la realidad de que el hecho de tener una democracia en la que se tiene un presidente durante 20 años no dista tanto de tener una democracia con un reino, que digamos que es la principal distinción que siempre ha querido marcar Argelia con respecto a Marruecos y el motivo por el cual nunca se quieren, digamos, comparar con lo que está ocurriendo en Marruecos. Creo que es muy importante realzar la necesidad de un diálogo importante para también caminar en consonancia a nivel social con los cambios que se pueden dar en ambos lados de la frontera con Marruecos. Sabemos que existe una enemistad clara desde hace muchos años, pero también sabemos que para poder evolucionar como países debemos tener en cuenta al vecino más cercano, que es con el que más estamos compartiendo, digamos, problemática. Es verdad que por el tema del Sáhara se ve con mucho recelo lo que está ocurriendo, digamos, en la realidad marroquí. Hay mucho rechazo al activismo en Marruecos porque no, digamos que se ha interpuesto como una especie de baremo en el que es legítimo, ¿no? Dependiendo de lo que Argelia presupone. Yo creo que Argelia tiene que hacer un trabajo de retrospectiva muy grande. Es verdad que es de aplaudir el movimiento del GEGA que hubo. También hay que tener en cuenta que sí que hubieron detenciones, que sí que hubo represión en el momento del GEGA, pese a que fuesen pacíficas y pese a que también muchísimas iniciativas sociales saliesen gracias al GEGA. A nivel de violencias y de precariedad, digamos que se encuentra en la misma situación que Marruecos, pese a tener lo que Marruecos no tiene, que es los gasoductos, ¿no? Que reparten al resto de países, digamos que se ha sumido en una crisis social bastante dura, que sin embargo no trata de no compartir. O sea, yo tengo un poco la sensación con Argelia de que es una realidad siempre muy maquillada, de que tenemos que gastar muchísimo casi siempre para conocer lo que está ocurriendo. Hay una injerencia radical bastante considerable que no estamos viendo en Marruecos, porque Marruecos está siendo mucho más controlada. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Argelia debería hacer mucha introspectiva. Nur, muchas gracias por acercarnos tus impresiones y tu análisis sobre el tema del Estado de Derecho, de la situación social y de la situación de la mujer, de derechos, del clima de libertades en Argelia. No sé si recuperamos la conexión contigo porque me gustaría pasar al siguiente bloque. ¿Perdimos a Nur? Mientras recuperamos a Nur, pues quiero ir con el señor Alami para que hablemos de Túnez, este pequeño país del norte de África, el más pequeño de todos, y el que parecería, pues según se exalta y se ve a menudo en la prensa, que es el país que ha tenido de pronto mayores logros en términos de una modernidad y bueno, todo esto que vino después de la denominada primavera árabe, sin que deje de enfrentar diferentes obstáculos y retos todavía a superar. ¿Cómo viste este 2020 de Túnez, señor Alami? Muchas gracias. Yo creo que desde lo que se llamó la primavera árabe, Túnez entró en una turbulencia política que no se acaba hasta ahora, manifestada por la dificultad de conseguir la puesta sobre pie de un gobierno y de un gobierno estable y fuerte. Si nos fijamos desde la revolución tunecina, el país ha tenido, creo, 5 jefes de gobierno y 3 presidentes como resultado de una resistencia interna de las clases políticas, pero también de una influencia y una injerencia externa, porque hay algunos países de
de la región que no quieren apoyar a regímenes basados del Islam político, en particular los hermanos musulmanes. Entre estos países tenemos Arabia Saudita, tenemos a los Emiratos, y de otro lado pues tenemos Turquía y Qatar, que apoyan a los regímenes islamistas. Y esto es lo que está pasando también en Libia, pasó en Egipto antes y de una cierta manera en Marruecos, porque en Marruecos también tenemos un gobierno islamista, pero puesto con el régimen monárquico, eso cambia muchísimo. Bueno, volviendo a Túnez, pues el país está dotado de una constitución que da camino libre a las libertades, al respeto de los derechos humanos, pero también conoció en este periodo ciertos actos terroristas causando pérdidas importantes, pérdidas humanas, pero sobre todo pérdidas económicas, porque el Túnez es un país turístico de muy alto nivel, como Marruecos, son los dos que, con Argelia, claro, con Egipto del otro lado, del norte de África, y esto también dio un golpe bastante duro para la economía tunecina, y también pues la propagación del COVID-19 pues ha obligado al gobierno a cerrar las fronteras, a reducir los contactos con el exterior, también el confinamiento. Esto hizo que la economía pues empezó a tornar a un ritmo muy bajo, lo que ha creado pues problemas económicos bastante gordos en este momento, y según los datos de UNICEF, pues el 21% de los niños pues sufren de la pobreza, y eso es un indicador bastante importante sobre el nivel de vida de las familias tunecinas. El crecimiento económico pues también ha recibido un golpe bastante duro, y ahora estamos hablando en el 2020 de menos 9% de crecimiento, lo que es una deficiencia bastante gorda, que el país va a tener problemas para compensar esta bajada, y lo que arrojaría una tasa de paro de algo como 18%, que es un paro bastante importante, y eso hace que cada semana en Túnez hay manifestaciones. Ayer hubo una, anteayer hubo otra, siempre están saliendo a la calle, están pidiendo trabajo, pidiendo aumentación del sueldo, mejoración de servicios básicos de salud, de educación, etc. O sea que Túnez está pasando un momento bastante difícil. Los países que de costumbre ayudaban, pues tampoco lo hacen en este momento, porque la situación no está bastante clara, y muchos tienen también otras razones políticas por no hacerlo en este momento. Entonces, preparando el presupuesto para el 2021, pues se han basado sobre dos escenarios, uno pesimista y otro optimista. El optimista en el sentido de que las cosas se van a mejorar en el 2021 o 2022, y esto daría pues una tasa de crecimiento un poco más alta del 4,5%. Y sin embargo, el escenario pesimista, que la pandemia va a seguir. Yo no creo que este escenario sea realista, pero es así como lo ven los economistas tunecinos mismos. Yo no hago más que reproducir lo que están pensando. Volviendo otra vez al COVID-19, pues 12% de la población está afectada por la pandemia, lo que es también bastante gordo, y la cosa está creciendo. Últimamente pues hablamos de mucho más del número de los afectados. Antes fueron de 90.000, ahora estamos sabiendo 120.000, y quizás van a aumentar, pero seguro que Túnez también está incluida en el plan de lo que se llama la Alianza Gavi, que es una alianza global de vacunación, de humanización. Es un grupo no son donantes, son agencias de financiamiento
está el Bill Gates, está la OMS, está el UNICEF, está la industria farmacéutica, están algunas ONGs de alto nivel, etc. O sea, eso es una consorcio que se dedica a la vacunación a nivel mundial, que existe desde el año 2000, creo, y han vacunado en el mundo unos 720 millones de niños desde entonces, y están muy comprometidos en asistir a los países para que las vacunas estén dispuestas y que sean accesibles para toda la población que lo merece. Otro indicador también sobre la economía tunecina es que el 35% de las pequeñas y medianas empresas están en la bancarrota, están ya para cerrar sus empresas porque no consiguen funcionar. La tasa de paro también pues, está entre el 15 y el 18%, como con la cantidad de gente que dije antes. Y como desafío inmediato para Túnez, primero es conseguir un gobierno estable que pueda hacer un plano de desarrollo, un plan de reestructuración, un plano de reconstrucción del país, sobre todo la reconstrucción económica. Es importante también la integración del sector informal, que es muy importante en Túnez, como lo es en Marruecos, como dije, del 40%. Hace falta la reestructuración de las empresas públicas, como las empresas de petróleo, las empresas de minería, que no funcionan bastante bien, que es un pozo que absorbe todos los fondos que el gobierno consigue. Es tan importante también la integración de muchos sectores para que puedan ser mucho más revitalizados y más productivos. Es lo que puedo decir, pero es un país que fue el modelo en todo, incluso antes de la revolución, y es un modelo con la revolución porque fue una revolución bastante pacífica en términos, hubo algunos problemas de asesinatos por aquí y por ahí, un poco de terrorismo que entraba de una parte o de otra, porque es un país bastante frágil también, está en una situación bastante arriesgada. Gracias. Señora Lamy, muchas gracias. Las cifras de contagio que maneja Túnez y que presenta Túnez, supongo que tienen un nivel más fidedigno, ¿no? Digamos, respecto, por ejemplo, a lo que nos mencionabas ahorita de Argelia. O sea, los indicadores que da Túnez sí se puede confiar más en estas cifras que están manejando sobre la pandemia. Se puede confiar. No digo que al 100%, pero están más cercanos de la realidad. Yo no veo porque tú es como marroquí, ¿no? Si quieres, porque no. El problema con Argelia es muy diferente, o sea, se toma a un nivel más ideológico que otra cosa, porque no tiene que aparecer como se ha fallado en esto o fallo el otro. Yo creo que Túnez da datos normales, yo no creo que hay dudas en ese sentido. Para mí, no. Muchas gracias, señora Lamy. Quiero preguntarle a Javier cómo ha visto él la actualidad política, la gestión sanitaria de la pandemia en Túnez, los desafíos a nivel político, económico, social y pues de cara a 2021, Javier. Con mucho interés porque, bueno, muchos consideran, yo entre ellos, que Túnez es un poco ejemplo, guía de un país donde puede coexistir partidos islamistas y la democracia. No en vano, pues, bueno, allí se inició los movimientos de protesta. Yo me resisto a llamarles primaveras árabes porque es un error desde mi punto de vista humilde, pero vamos, fue un error sobre todo en las cancillerías occidentales, el no saber ver qué es lo que había detrás de esas llamadas primaveras que escondían unos otoños y unos inviernos bastante trágicos y mortales. Pero bueno, Túnez han sido capaces los partidos políticos, incluido el islamista Ennahda, que en buena parte en las elecciones ha sido el partido más votado, pero no en todas, como ocurre con las presidenciales. Y bueno, fueron capaces de consensuar una constitución
que fuera para todos y que no fuera solo para los islamistas, que fue el gran error y y la gran estafa que querían imponer en Egipto los islamistas, los hermanos musulmanes del señor Morsi, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de que Túnez tiene una enorme influencia, además muchos jóvenes tunecinos fueron a Siria a combatir en las filas de los grupos radicales, etcétera, etcétera, tiene además un problema de seguridad por el sur, porque su vecindad con Libia le está provocando una inestabilidad y unos problemas muy graves, porque muchas de las milicias paramilitares y milicias islamistas que están operando en Libia utilizan el sur y utilizan Túnez de alguna manera para poder reabastecerse, utilizando además la parte más al sur todavía de Chad, que es por donde llegan las rutas de las mafias que llevan a los irregulares, a los inmigrantes irregulares, a los seres humanos subsaharianos que ahorran durante muchos años toda la familia para poder intentar llegar al dorado europeo y que caen en manos de las mafias, y en ese trayecto pues tienen sufrimiento y tienen bastantes penalidades. En eso Túnez ha conseguido mantenerse, que yo creo que no es poco. Creo que hay por parte de la Unión Europea y por parte del mundo en general un deber con Túnez de contribuir a su estabilidad, contribuir a su desarrollo. Y vamos a ver, porque efectivamente luego la formación de gobierno con esas coaliciones que se han dado, o esos intentos para que los islamistas no formaran parte del poder, pero bueno, el presidente tuvo unas votaciones inesperadas, era un antiguo profesor, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo Túnez representa la necesidad de que la democracia, de que el respeto a la convivencia, principios y valores, las libertades y sobre todo el consenso y el diálogo político se abran paso, porque si no, esos atisbos de democracia que estamos viendo en Túnez y de tolerancia y de convivencia se pueden ir por el bolsillo de la economía, de las penurias y de situaciones realmente complicadas, ¿no? El problema ahora mismo que tiene Túnez es que los grupos terroristas, sobre todo Daesh, no podía consentir que un país demostrara que se podía convivir, un país musulmán, un país con el Islam, podían convivir con fórmulas democráticas de convivencia y de organización política, Estado de Derecho, la distribución, el respeto de los distintos poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, el político, la economía, ¿no? Pero claro, los azotes terroristas han causado muchos estragos, sobre todo a la economía, que todavía en la mente de muchas personas está aquel desembarco en la playa de esos hoteles magníficos que tiene Túnez, y ese atentado terrorista tremendo que hubo en esa playa contra turistas extranjeros, o el atentado contra el Museo del Bardo, que es uno de los iconos de la cultura y del turismo en Túnez. Con lo cual, quiero ser optimista. Además, ayer asistimos aquí en Madrid a un seminario para que empresarios españoles y tunecinos pudieran colaborar. Nosotros, en Atalayar, teníamos preparado para el año 20 un seminario ahí en Túnez, que tuvimos que aplazar por el bicho, por el coronavirus, y creo que en ese sentido debemos seguir manteniendo la colaboración, manteniendo esos espacios de impulso a lo que es una iniciativa en Túnez fundamental para la estabilidad, insisto, de toda la región. Javier, muchas gracias. Pues si lo haces en 2021 te da la ocasión de invitarme. Yo no he estado en Túnez y me encantaría conocer ese pequeño país. Hombre, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y comeremos un poquito de langosta que tienen allí los tunecinos, muy rica. Magnífico. Me alegra que Nur está de vuelta con nosotros.
Nur, estamos hablando de Túnez, entonces si nos quieres acercar un poco, pues, ¿cuál es tu análisis? Estás con el micrófono en silencio. Le comentaba yo al señor Alami al comenzar este bloque, pues que a menudo vemos en la prensa que Túnez es como el país que, digamos, ha logrado más avances en términos de Estado de Derecho, de libertades, de legislación. Eh, lo vemos en la prensa. No sé cuáles son tus impresiones a este respecto. También veía yo este mismo año, de hecho, que hubo, pues finalmente está todavía la cuestión de fondo, que es el Estado, digamos, el carácter confesional del Estado. Hubo una tunecina que incluso enfrentó un proceso legal hace algunos meses por blasfemia. Pero me gustaría que nos puedas dar como tus impresiones sobre la actualidad y la situación del Estado de Derecho en Túnez. Bueno, yo creo que el Estado de Derecho de Túnez es un poco lo más parecido a lo que los países de al lado de Túnez se quieren parecer. A nivel de derechos sociales y a nivel de desarrollo de los derechos de las mujeres, Túnez ha tenido un papel fundamental en la emancipación de las mujeres y en el desarrollo de los derechos sociales. Sin embargo, el problema que siempre nos encontramos a nivel de comparativas es que Túnez es un país mucho más pequeño, es un país con mucha menos población y es un país mucho más fácil, por lo tanto, digamos, de dirigir y de manejar. En Túnez sigue habiendo, por supuesto, represión con respecto a las personas LGTB. Sigue habiendo una política bastante dura con respecto a la represión que sufren estas personas. Ha habido detenciones y encarcelamientos. Digamos que es importante resaltar que no todo está hecho simplemente porque haya determinadas mejoras. Igual que se critica mucho muchas cosas que ocurren en Marruecos, porque sí que son ciertas a nivel de vulneración de derechos de las mujeres y a nivel de represión, sí que también sigue existiendo en otros países y se habla menos de ello simplemente por el carácter más progresista de la Constitución. Lo que tenemos que saber es que el carácter progresista de una Constitución no constituye el avance y el desarrollo pleno de los derechos sociales de sus ciudadanos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la injerencia muy importante del islamismo que sigue dándose en Túnez, que es limítrofe con Libia, lo que ocasiona problemas, como previamente ha mencionado Javier, bastante duros. En Túnez también se vive un poco el drama de las fronteras que supone a nivel de las personas más vulnerables, que en este caso suelen ser las mujeres y las niñas que sufren en las fronteras y cuyas situaciones ya han sido denunciadas por Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales. También hay que tener en cuenta que Túnez tampoco viene de un pasado completamente pacífico. Ha habido represiones y violencia policial hasta hace muy poco en las manifestaciones que se dieron con respecto a las libertades de las mujeres y las libertades de los derechos de las personas LGTB. Se sigue todavía legislando, digamos, con una moral bastante islámica y por el bien superior de la familia por delante de las libertades individuales. Digamos que hay que volver a eso de que las leyes y el desarrollo social deben ir acordes a la Constitución. Y yo creo que Túnez, por más que sea, digamos, la primicia y la pionera en desarrollo a grandes rasgos, también ha tenido como un bloqueo bastante grande ese sentido y sobre todo a nivel de hermanamiento con otros países. Yo creo que ser un país tan pequeño ha ayudado mucho a Túnez a poder gestionar sus problemas sociales, pero tampoco ha dado mecanismos para gestionar los problemas que se estaban generando en sus fronteras y en los cuales otros países vecinos podrían ayudarle, ¿no? Luego, en temas de violencia policial y represiones por manifestaciones que sí que se han dado, hubo un revuelo bastante gordo a finales del año 2019 que sigue estando en juicio por 14 policías que habían sido puestos a disposición judicial por homicidio involuntario y que bueno, ahora mismo están todavía perseguidos en un juicio en los que tienen que justificar la omisión de socorro que habían hecho con respecto a un chico de 19 años que había sido detenido y que habían lanzado al mar como una práctica normal, supuestamente de la policía, que no lo es,
digamos, para torturarle en ese momento de la detención, ¿no? Cuando esta persona de 19 años pues no sabía nadar y murió ahogada y hubo una omisión de socorro. Entonces, son casos que no salen. Yo creo que es muy fácil generar mala fama a países que ya tienen mala fama en muchas cosas, pero Túnez, por más pionera que sea en derechos, tiene un largo camino todavía a nivel de libertades individuales, tiene todavía grandes, digamos, sesgos sociales tradicionalistas muy gordos, muy parecidos a los de Argelia y a los de Marruecos, y a eso se añade que tiene problemas, digamos, de ser país limítrofe con Libia, que está atravesando una inseguridad bastante grande en cuenta a la hora de analizar, digamos, la ideología social que se está impregnando, ¿no? Sobre todo por el tema del radicalismo y el terrorismo. Yo siempre digo que al final el control exhaustivo que se tiene en Marruecos de las ideologías es muy importante a la hora de controlar esta clase de problemas como es el radicalismo islamista, ¿no? Que sin embargo, en Túnez y en Argelia vemos que tiene bastante rienda suelta y lo vemos también a nivel de difusión de vídeos, de difusión de bueno, de mezquitas, de cuáles son las oraciones que se dan y cuáles son las fatwas que se dan en las mezquitas, y eso dice mucho de la sociedad en sí. Ese sería un poco gracias. Quiero quedarme contigo para que pasemos al país vecino, a Libia, y nos des como unas impresiones, porque Libia pues tiene, digamos, todos los países se enfrentan retos diferentes para su modernidad, para su desarrollo, pero lo de Libia pues también es mucho más complejo, quizá que los demás países al estar sumido en un conflicto ya de varios años. Sí, la población libia lo está pasando realmente mal. O sea, yo creo que hay que tener un poco el espectro abierto a saber que Libia, digamos, está arrastrando todavía todo el problema bélico que ha tenido y lo va a seguir arrastrando. Conocemos la situación de precariedad absoluta que existe de cara a las mujeres. Y sabemos también todos los problemas que han ocasionado los problemas bélicos, tanto a nivel de infraestructuras destrozadas completamente en el país, como también el sesgo que hay dentro de la sociedad, que no ha permitido durante mucho tiempo a los niños acceder a la educación, a las personas movilizarse como necesitasen, la inseguridad tan grande que se ha generado dentro del país y que ha tenido consecuencias sociales gravísimas. Y si a eso le añadimos ahora, digamos, la pandemia, las faltas de protocolo, países, o sea, el país completamente sumido, digamos, o sea, completamente fallido a nivel político, la desesperanza que se está apoderando de la gente, digamos que la falta de un sistema fuerte que pueda proteger a los ciudadanos y a la población ha ocasionado problemas bastante duros que yo creo que todavía no estamos viendo las consecuencias reales que puede tener el coronavirus en países como Libia, porque todavía estamos todavía estamos dentro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero una vez que pase todo esto, veremos hasta qué punto en situaciones de inseguridad, de extrema inseguridad y de conflictos bélicos y de conflictos armamentísticos todavía, de ataques constantes, de vulneración de derechos humanos, es mucho más fuerte la implicación de una pandemia, ¿no? En lo que esto implica. Entonces, yo creo que Libia, más que un análisis político y estratégico, lo que podemos hacer ahora es hacer un seguimiento un poco de los acontecimientos y porque más adelante tendremos las cifras de cuáles son los problemas que está ocasionando todo esto. Nur, muchas gracias. Quiero preguntarle a Javier, pues, ¿cómo ha visto este 2020 en Libia? Habíamos tenido ocasión de hablar hace algunos meses de este país. ¿Cómo ves el panorama general de Libia este 2020 y los desafíos para 2021 en ese país, Javier? Bueno, por un lado con cierta esperanza porque se ha conseguido un alto el fuego y se ha abierto una mesa de negociación, veremos qué recorrido tiene. Y por otro lado, un desastre porque ahí la injerencia turca lo que ha hecho ha sido, bueno, proteger a una minoría corrupta que estaba en Trípoli y evitar que hubiera una unificación del país, que yo creo que era un poco lo que estaban necesitando. Ahí el enfoque que se produjo en Libia fue un enfoque tan absolutamente equivocado y sobre todo, iba a decir yo, rastrero por parte de algunos países europeos que, bueno,
consiguieron que el apoyo de Estados Unidos para iniciar el derrocamiento del dictador Muammar el-Gaddafi, un personaje controvertido, deleznable y absolutamente inaceptable, pero resulta que, bueno, Gaddafi fue asesinado y esos países europeos se retiraron, dejaron a Libia a su albur y en manos de milicias islamistas, milicias paramilitares, todo tipo de, bueno, y lo que es históricamente el enfrentamiento de las tribus en Libia entre tripolitanos y cirenaicos y otro tipo de tribus, y la clave de todo es el control del petróleo libio, un petróleo de gran calidad y además que se extrae a poca profundidad con unos costes bastante cortos y que hace de ese petróleo un bien bastante codiciado por todas las partes. A partir de ahí, bueno, Libia ha vivido como un estado fallido, absolutamente de una manera increíble, y además, sobre todo con dos partes bien diferenciadas, lo que es el gobierno de Trípoli, apoyado por Italia, y además de por Turquía, bueno, y Rusia, dependiendo de las circunstancias, y luego el Ejército de Liberación Nacional del general Haftar, que controlaba el 80 y tantos % del territorio, que tenía el apoyo de Francia y también de otros países del Golfo. Bueno, yo lo que veo es que a partir de ahí toda la propaganda puede utilizarse de alguna manera, pero lo que está en juego son grandes intereses de dinero, de controlar ese mercado, esa explotación del petróleo libio, y luego, bueno, había muchos países europeos que querían que se olvidaran de la deuda, ¿no? Una deuda que habían contraído como Muammar el-Gaddafi, y algunos que otros que están ya en el banquillo, como el señor Sarkozy, pues bueno, pues sus campañas electorales fueron financiadas con dinero que procedía de algún sitio que ahora mismo es inconfesable, o querían que fuera inconfesable. Yo soy muy crítico en este caso con lo que ha sido la actuación europea en Libia, porque lo que ha ocasionado ha sido un Estado fallido, un Estado donde, bueno, las mafias han actuado a su antojo, la corrupción, miles y miles de seres humanos han muerto en el Mediterráneo porque han sido engañados y han sido echados en barcazas absolutamente inservibles al mar Mediterráneo después de tener un viaje desde esos países subsaharianos, haber pagado entre 6, 7, 8 mil euros, familias enteras que en esos países han trabajado años, y en Libia se han, bueno, destruido no solo la vida de muchas personas, los sueños de muchas familias, y creo que hay una responsabilidad del mundo occidental, del mundo oriental, del mundo chino, ruso, y que ha propiciado que Libia sea un desastre de país donde todos y cada uno ha ido a sacar la mejor tajada posible. Ahí lo que exigir que de verdad haya una solución, pero una solución que, bueno, sea estable, duradera, porque para lo que es el Mediterráneo, esa situación en Libia, y sobre todo además también para los países subsaharianos, es fundamental que haya un Estado en Libia que funcione y normal. Y sobre todo que evite que esas milicias islamistas pues estén hostigando en el sur de Túnez, o que vayan al Sinaí, que es el problema que tiene Egipto, porque Egipto está apoyando una unificación por parte del general Haftar, hombre, para intentar imponer un poco de orden y un poco de sentido, y sobre todo una unificación que evite que esos grupos terroristas que están también actuando contra Egipto en la península del Sinaí, pues tengan en Libia su refugio y su base de entrenamiento y de abastecimiento, porque es absolutamente increíble que eso pueda suceder. Y sin embargo, pues ahí está, países europeos que sin ningún tipo de rubor, unos apoyan a unos, otros apoyan a otros, y no hay una unidad, una política exterior en Europa común que pueda contribuir a resolver todo eso. Yo espero y creo que ahí sí podremos tener a la nueva política, la nueva administración norteamericana, que tenga alguna influencia
entre otras cosas porque Rusia también ha entrado en Libia. Y si Rusia ha entrado en Libia es para quedarse, para establecer bases y para tener mayor control del Mediterráneo, algo que ya tiene con la base de Tartus en Siria y la base aérea de Latakia, con lo cual, bueno, pues nos tendremos que empezar a ocupar los europeos un poco de nuestra seguridad en el Mediterráneo, pero también tendremos que llamar a papá americano que nos eche una mano porque la necesitaremos. Javier, muchas gracias. Quiero preguntarle al señor Alami cómo ha visto la situación de Libia en este 2020, siendo pues que Marruecos también ha hecho algunos esfuerzos por impulsar la estabilización del país. Señor Alami, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que no voy a repetir lo que ha dicho ya Javier, lo que hemos dicho la vez pasada, hace algunos meses que hablamos de Libia. Esto. Yo creo que lo nuevo en la cosa es la posición de los Estados Unidos. Yo creo que el señor Trump, después de haber dado la luz verde a Turquía para intervenir en Libia, para ayudar al gobierno de Unión Nacional contra Haftar, que intentaba ocupar Trípoli, la capital, desde entonces las cosas han cambiado. Porque Trump cambió de rumbo y se puso contra todas las intervenciones extranjeras que afectarían de un cierto modo los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Esto primero, y esos aliados, porque cuando digo aliados, tenemos el problema del convenio que se firmó entre Turquía y Libia para extender la zona marítima de Libia y lo que puso en conflicto Turquía contra Grecia, un conflicto de la parte oriental del Mediterráneo, donde interviene ahora toda la Unión Europea en este asunto, y los americanos también se han visto obligados a tomar posición cerca de Grecia y contra Turquía hasta ahora. Pero lo que quiero decir es que a partir de ese cambio en la política americana en este asunto, hubo un proceso de diálogo político. Y Marruecos, al lado de Túnez, al lado de Egipto, fue parte de esto. Ya saben que el acuerdo de Sjeraz, que data de 2015, fue seguido de otros procesos en Alemania, Rusia, en Egipto también, pero recientemente hubo cambios muy importantes. Primero, Marruecos pudo, en la conferencia de Buznica, reunir a las dos partes, lo que es muy importante, del este y del oeste del país. Y últimamente, hace unos días, había la conferencia de Tánger, donde estaban todos los representantes, los diputados, tanto del Parlamento de Benghazi, del oriente, del este, como del Parlamento de Trípoli, que se han reunido y se han volado directamente a Libia para tener una sesión plenaria y formal de todo el Parlamento libio. Yo creo que es un paso muy importante. En paralelo a esto también se ha firmado la hoja de ruta para organizar las elecciones en diciembre de 2021, lo que es también un paso muy importante. Y el tercero, que fue el primero, digamos en orden, es el cese de fuego, que hasta ahora se mantiene. Bueno, hay algunas interrupciones, pero en general se mantiene bastante bien y eso deja a la gente más o menos en descanso. Trump recomendó a los libios de acelerar los rangos, lo que están haciendo ahora, salvaguardar su soberanía y reconstruir el país. Ahora el riesgo de dividir el país, ya no se habla más de eso. Yo creo que nos estamos alejando de este riesgo. Y esta fue la inspiración para toda esta serie de reuniones que hubo en Túnez, que hubo en Marruecos 3 veces, lo que es muy importante. Yo creo que Marruecos tiene una cierta credibilidad cerca de Estados Unidos, cerca de la Unión Europea y cerca de los libios mismos, porque hasta ahora hemos tenido relaciones muy buenas y hace algún tiempo, en la época de Gaddafi, hubo la unión entre Marruecos y Libia, una unión bastante
extraña y conjuntural, pero para Marruecos sirvió para poner fin a la asistencia libia al frente del Polisario, que esto también es un punto que tiene que notar. Hay una comunidad marroquí que trabaja en Libia en todos los sectores y aporta también su apoyo al lado de los tunecinos, al lado de los egipcios en particular. Quizás referente al, bueno, para no repetir, porque si hablamos del petróleo, efectivamente el petróleo es muy importante, de muy buena calidad, representa un 97% en las exportaciones del país y constituye el 90% de los ingresos del presupuesto del Estado, lo que quiere decir que Libia en este momento no puede vivir sin petróleo. Y hay que recordar también que en la época de Gaddafi concedía el 3% del PIB para la asistencia social, o sea, repartir dinero, repartición de riqueza que se llamaba entre los diferentes capas sociales, sobre todo las más pobres en Libia. Referente al COVID-19, pues la primera ola pasó más o menos bastante tranquila, pero la segunda ola ya había más problemas. Los centros hospitalarios han subido una presión bastante fuerte porque hay que reconocer que Libia, incluso en los tiempos del Gaddafi, el sistema sanitario era muy débil. La mayoría de los libios se iban a Túnez a curarse. Yo tuve la oportunidad de visitar unos hospitales. Tienen todo el material sofisticado que está ahí en el hospital, pero nada funciona porque faltaba un tornillo por aquí, una pieza por allá. El personal medical, la mayoría son egipcios, son jordanos, los enfermeros y enfermeras son filipinas, son ucranianas en ese tiempo, y claro, todo ese mundo ha salido, entonces se han quedado los libios para atender a los afectados del coronavirus, lo que da una idea, una imagen de lo que han podido sufrir los libios durante este tiempo. Otro asunto también es referente a los inmigrantes, porque ya sabemos que la Libia es una plataforma muy importante para los inmigrantes, que en 2010 se contaban más de 65.000 inmigrantes que pasaban por Libia. Este número seguramente ha disminuido, pero hay muchos que han sido rechazados de Europa, han vuelto a Libia y se han puesto en 11 centros de control. Son prisiones en muy malas condiciones, o sea que los inmigrantes también han sufrido de todo, han sufrido de las malas condiciones de estancia, han sufrido del COVID y fue una catástrofe para todo el mundo, tanto para los libios como para los extranjeros que se encontraban y se encuentran siempre en el país. Es lo que puedo decir de Libia en este asunto. Señora Lamy, muchas gracias por el reporte, por el completo reporte sobre la actualidad de Libia. Y quiero quedarme contigo para que hablemos de Mauritania, de este 2020 en Mauritania, y culmines tu participación hablándonos un poco de los eventos de Guergueras, las acciones que ha tomado Marruecos y pues toda esta situación que finalmente es la demostración de que el contencioso del Sahara tiene efectos de derrame sobre toda la región del Magreb. Con Mauritania, ¿no? ¿Eso es? Sí, ok. Sí. Mauritania es un país especialmente desértico, a vocación pastoral. Tiene solamente el 0,5% de terrenos arables y su población es de 4,5 millones, lo que representa una densidad de 4 personas por kilómetros cuadrados, que es el país más denso de África. Esto es muy importante señalar porque tiene una relación con la propagación, las condiciones de propagación de la pandemia en el país. Y entre la población, el 53%
son urbanos y la mayoría están concentrados en Nouakchott, la capital. Esto es muy importante. La economía mauritana se basa esencialmente sobre el sector productivo, en particular la extracción mineral. Tienen hierro, tiene cobre, tienen oro también, en poca cantidad, que contribuyen con el 47% de las exportaciones totales del país, además de la pesca, que también es una riqueza bastante importante, que es la pesca, pero seguramente los ingresos de la pesca no se gestionan, no se controlan bastante bien, porque el gobierno, el país, no tiene suficientes medios para controlarlo. Este es también un problema que se expone en otros países. Pero hay que decir que es una economía volátil, que está muy expuesta a los choques externos. Y el caso en que vemos exactamente eso, la COVID pues ha alterado todas las economías y sobre todo ellos tienen una economía con China y con la Unión Europea y los dos, pues, razones de la pandemia, pues todo el movimiento ha sido frenado, las fronteras cerradas en todas partes, hay poca comunicación, tanto marítima como aérea, entonces la economía pues ha vivido una crisis bastante fuerte. La tasa de crecimiento en términos normales, por ejemplo, en 2019 pues fue del 6,3% y con la pandemia del 2020 pues bajó al 3,4%, o sea, hay casi la mitad del crecimiento impactada por la COVID-19. La tasa de pobreza es del 33%, casi un tercio de la población está bajo el límite de la pobreza y la escolaridad es también muy baja, se habla de 55% y hay un tercio de la población que vive en habitaciones precarias. O sea, también da una idea sobre las condiciones de transmisión de la pandemia. Mauritania pues está muy mal clasificada en el índice de desarrollo humano, ocupa el rango de 159 sobre 183 países en el mundo y en África pues está ocupando el rango 26 sobre 53 países africanos. O sea, se dio una idea sobre la totalidad de los indicados sobre los cuales se basa el índice del desarrollo humano. Las medidas tomadas por las autoridades mauritanas al inicio, en la primera ola, digamos, de la pandemia, han podido frenar y eliminar incluso la pandemia porque contaban con 8 casos, de los cuales habían fallecido, y fue el primer país en África que ha frenado, que ha terminado, ha puesto fin a la pandemia en el país. Pero ya después, con la segunda ola de la pandemia, ya las cosas se han complicado un poco más, se tienen más casos y se contaban 281.000, pero ahí estaba siguiendo las informaciones y ya habían sobrepasado la barra de 100 casos por día, o sea que deben de estar más allá de los 300.000 casos. Y claro, la infraestructura sanitaria pues es bastante pobre en el país y lo que ayuda es la dispersión, que la gente, el modo de vida mauritano es un modo desértico, es la familia extensa, no hay mucha densidad como el país, el clima también ayuda. Es una sociedad bastante abierta, entonces las condiciones de transmisión, salvo en Nouakchott, en la capital, que tiene que ser bastante duro. Y Mauritania también está inscrita en este programa de Alianza Gavi, que yo dije antes para Túnez, y van a recibir también vacunas, pero yo no creo que los tendrán en diciembre, seguramente va a ser para los inicios de 2021. Otro elemento también para conectarme con el asunto del gas, ya saben que Mauritania pues, se alimenta demasiado en alimentos de la primera consumación, sobre todo verduras,
vienen de Marruecos y vienen de Marruecos, pues atraviesan el Sahara y pasan por el pasaje, por el corredor de Grigras, que hace un mes la gente del Polisario pues han transportado una cantidad de familias, mujeres, niños, para darle una imagen un poco humanitaria al asunto, y eso para impedir el paso de todos los camiones, y camiones, habló, pues son centenares de camiones que bajan, algunos a destinación de Mauritania misma y otros para llegar a otros países vecinos como la Costa de Marfil, como Guinea-Conakry, como Senegal, como Burkina Faso también, o sea, toda esta parte del África del oeste. Entonces el Polisario pues estaba impidiendo el paso de los camiones, se llevaron ahí 3 semanas sin nada hacer, gastando mucho dinero. El Marruecos se puso en contacto con el secretario general en su discurso del Consejo de Seguridad pidió al Polisario de terminar con este comportamiento, pero han seguido, la segunda vez igual han seguido, y en Marruecos, después de haber consultado con un cierto nombre de países amigos y con los cuales coordena este asunto, pues han tenido que, los militares han tenido que intervenir para proteger el paso y constituyendo un cordón militar primero, y después han continuado el muro que está protegiendo la parte que Marruecos está administrando. Esto provocó la decisión del Polisario de hacer término al cese de fuego, y de la parte argelina pues también hay mucha propaganda que se está haciendo, digamos que el Polisario atacó a las tropas marroquíes, que hubo tantos muertos, en fin, toda una propaganda, pero la realidad es esta, que el paso está abierto, está protegido, la circulación se ha restablecido entre Marruecos y la parte sur del corredor del paso de Gregrat, y lo que es extraño es que el comportamiento y la posición de Mauritania misma, ya que estoy hablando de Mauritania, pues no es claro. Se ha pedido de calmarse a las dos partes, pero no ha tomado ninguna posición clara en este sentido. Bueno, yo creo que dejaré para quizás Javier tendrá más cosas que decir al respecto para no tener el monopolio de todo de este asunto. Okay, gracias. La situación de Mauritania, porque posicionarse en favor de uno es ponerse encima la presión del otro, y no es solamente el Polisario, sino es Argelia también detrás del Polisario, y pues por el otro lado Marruecos. Entender esta zona de Guerguerat, pues es ese paso fronterizo que conecta el Sahara Occidental con Mauritania, y por el que pasan centenares de camiones diariamente con productos, insumos, alimentos, desde Marruecos, pero incluso desde Europa, que bajan hacia el África subsahariana. Sí. Quiero dar paso a Javier para que nos hable un poco de cómo vio este 2020 en Mauritania, y pues comentar, por supuesto, una situación que ocupa y preocupa a quienes se interesan en el tema securitario del Sahel y del Sahara, como es pues estos últimos eventos que tienen relación con Guerguerat. Javier. Yo, después de la clase que nos ha dado Mohamed Alami, no voy a hablar de Mauritania. No, vamos, en absoluto. Sería una osadía por mi parte, porque lo ha explicado tan bien, con tanto dato y de una manera tan pedagógica. Yo he tomado notas porque he aprendido mucho. Yo, si me permites, Clara, creo que el tema de Guerguerat, el tema del Sáhara Occidental es lo que nos ocupa. Además, en España está teniendo mucha repercusión, porque bueno, tenemos un vicepresidente segundo del gobierno que es de Podemos, de comunistas, leninistas, que en su programa electoral defienden la celebración del referéndum
de autodeterminación del Sáhara Occidental y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, con lo cual el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en teoría el día 17 tiene una cumbre, una reunión de alto nivel entre los dos gobiernos allí en Rabat, pues tiene un problema porque la parte marroquí, por supuesto que ha mostrado su disconformidad, su malestar, porque un miembro del gobierno de España haya pedido la celebración de ese referéndum. Bueno, tenemos aquí esta discusión, pero a mí me gustaría ir al meollo de la cuestión. Después de tantos años, podemos hablar de lo que fue la Marcha Verde, que se han cumplido 45 años, o incluso de la Guerra de las Arenas entre Argelia y Marruecos por el control de la capital del Sáhara Oriental, que era Tinduf. Podemos hablar de cómo miles y miles de seres humanos saharauis, en su mayoría, ahora también hay bastantes subsaharianos, malviven en los campamentos de Tinduf y otras zonas de ese área. Pero la situación actual es que yo creo con una realidad que se va imponiendo, es que las cosas han cambiado y han evolucionado de una manera muy clara, tanto en Argelia, tanto en Marruecos, como en el resto de la región y sobre todo en el resto del mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, podíamos estar más o menos de acuerdo teniendo en cuenta que los españoles teníamos esa colonia que era el Sáhara Occidental. Con la muerte del dictador Franco, pues se produjo la Marcha Verde, se ocupó aquello. Nosotros todavía ahora, por Naciones Unidas, tenemos responsabilidad legal todavía sobre el territorio. Se produjo una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, que tuvo un final, un alto el fuego en 1991, pero desde el 1991 hasta ahora, voy por partes. La situación en Argelia, como hemos hablado, es muy diferente. La Unión Soviética entonces, que pretendía tener en Argelia una salida al Océano Atlántico, algo que por parte de los Estados Unidos y los europeos no era viable en absoluto, y esa es una de las cuestiones que hay que entender para contextualizar cuál es también la dimensión internacional del problema, no ya solo lo que son los intereses del pueblo saharaui, unas personas a las que hay que defender y a las que hay que cuidar y a las que hay que recuperar y evitar que sigan sufriendo lo que están sufriendo. Entonces ahora, la influencia de Rusia sobre la actual Argelia sigue siendo importante, pero ya no tanto como antes, en una Argelia que, como hemos dicho antes, tiene una nueva constitución aprobada en referéndum, aunque sea un referéndum con escasa participación el 1 de noviembre, y que cuando sea rubricada por el presidente Tebboune, que está volviendo de Alemania después de, espero que se haya curado del COVID y pueda firmarla, pueda asumir las competencias sobre el Sáhara, porque esa es su intención, y quitarle esa competencia, ese tema a los militares, que desde muchos años y con muchos intereses ocultos y con una lucha de poder han mantenido el tema del Sáhara como lo han mantenido, en disputa, entre otras cosas, para seguir manteniendo el control, y no ya solo el control político, sino también el control económico, etcétera, etcétera, y no vamos a entrar más allá porque para eso está la justicia argelina, que es la que está dilucidando responsabilidades. Eso por un lado. Por otro, en Marruecos, la oferta de una amplia autonomía bajo soberanía marroquí es lo que se va abriendo camino, y yo, desde mi punto de vista, es lo más plausible y lo que puede tener muchísimo más futuro, entre otras cosas porque además, y hablando de la situación actual, el virus ha hecho tanto daño, ha azotado de tal manera tanto a Argelia como a Marruecos y también los campamentos, que ahora mismo mantener ahí esos 160.000 seres humanos sufriendo no tiene ningún sentido, cuando lo que tiene sentido es que Marruecos y Argelia, y además en la última resolución de Naciones Unidas que renovaba la MINURSO, hablaba de solución política entre las partes y no mencionaba la celebración del referéndum, atento a ese detalle, pues lo que tienen es que buscar una solución
que sea favorable y que pueda ser aceptable por todas las partes. Y luego, si vamos a la situación interna en los campamentos de Tinduf, donde ha surgido un movimiento político, Saharauis por la Paz, diciendo al Polisario, oiga, usted no es el único que aquí tiene toda la capacidad de decisión, de movilización y de hacer lo que usted diga, entre otras cosas, porque los dirigentes del Polisario están más en capitales europeas o en Argel que no en Tinduf, tenemos que hay un hartazgo en la población saharaui de los campamentos que quiere tener una vida digna y que quiere tener un horizonte y un futuro, porque el otro problema que hay en la zona es que los grupos terroristas del Sahel llegan a los campamentos, ofrecen 2, 3, $400 a estos jóvenes saharauis y los captan para formar parte de esos grupos terroristas y se van a pegar tiros. O sea, en este sentido, nadie va a aceptar en estos momentos un Sáhara independiente, de ninguna de las maneras. Sería un Estado fallido, además que estaría al albur de estos grupos terroristas, y lo que hay es que llegar a una solución que yo creo que poco a poco está siendo cocinada por todo, y es una amplia autonomía bajo soberanía marroquí, con unas inversiones importantes y con una serie de concesiones también a la parte argelina que hagan que sea asumible ese acuerdo, para que no se piense que después de tantos años han sufrido una grave derrota. Y además creo que para todos sería bastante favorable que esto se llegara a término, a un acuerdo, más allá de las riquezas minerales o de hidrocarburos que pueda tener la región, que siempre se ha hablado de eso, pero bueno, ahí de lo que se trata es de eliminar un anacronismo, una situación que enfrenta a dos países vecinos que además, si tuvieran una cierta relación y abrieran su frontera entre Marruecos y Argelia, muchísimas personas se beneficiarían y sobre todo tendrían una posición común de cara a la Unión Europea que les revestiría bastantes beneficios a la hora de tener a la Unión Europea una cooperación mucho mejor con ellos. Bueno, y me paro porque ya he hablado demasiado. Sí, Javier, muchas gracias. Quería contarte que hace unos días pues tuvimos un debate con diferentes participantes. Había algunos marroquíes que no estaban muy de acuerdo con tu interpretación, y también el español José María Lizundia. Ellos pues consideran que realmente España no es potencia administradora ni tiene hoy responsabilidad legal sobre este territorio y sobre este contencioso, y pues que prueba de ello es que en ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad se nombra España, siempre se dice a los países vecinos, en alusión a Argelia y a Mauritania. Pues hemos querido presentarles una mirada general respecto a la realidad de estos países, al acaecer político, económico, social de este año, y pues cómo han sido también las gestiones de la crisis sanitaria en estos países del norte de África. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está pasando en otro lugar del mundo.